Una cabina de radio. Es un compartimiento herméticamente cerrado en la cual se realizan actividades radiofónicas. El locutor de cabina trabaja en una estación de radio y tiene como encargo manejar los diferentes dispositivos: consola, computadora, micrófonos, teléfonos, editor de audio, el cual también realiza programas musicales, culturales y noticiosos. Debe tener buena fluidez, interés, entonación, seguridad, habilidad, cultura general, una dicción impecable y conocimiento del área en la que labora. Cabina máster. Es la principal de la emisora de radio, donde trabaja el ingeniero de sonido o técnico de audio. Dentro de una cabina de radio podemos encontrar una o dos consolas. Los modelos más comunes en la radio de República Dominicana son la R55E, D75, Axia IC, con canales adaptables, la 2400XL. Micrófonos y brazos articulados. Computadoras con 2 o 3 monitores, una para el software principal que utilizan para reproducir toda la programación habitual. Los otros monitores son para el QE, redes sociales, YouTube, editor de audio, las carpetas de música o promociones comerciales. Cada emisora trabaja con un software distinto. Uno de los más comunes es el Zararadio, fácil de utilizar y es gratis. Tenemos el Audicom, Abra audio y video en vivo, Tinesat, Hafler, Playlist digital, Virtual DJ. Otros optan por tener software con llaves de seguridad. Compresores. En el campo del sonido profesional, un compresor es un procesador electrónico de sonido destinado a reducir el margen dinámico de la señal sin que se note demasiado su presencia. Esta tarea se realiza reduciendo la ganancia del sistema cuando la señal supera un determinado umbral. También tenemos el teléfono conectado al PhonePack, quien manda la señal a la consola y permite que se escuche en vivo a través de un canal. Interfaz o mezcladora de micrófonos automático, es donde están conectados los micrófonos que están colocados en la cabina de noticias o locutorión. Están los monitores de audio y tarjeta de sonido, los audífonos, PC auxiliar o personal. Vamos a ver estos TBT de cómo lucían las cabinas de radio y los formatos de almacenamientos de sonidos que se usaban en esa época. La mayoría de ustedes conocen el LP o long play, si no lo conoce sabrán parte de sus orígenes. Uno de los primeros formatos de almacenamientos de sonido fue el cilindro de cera. De la mano del padre de la luz, Thomas Edison, concibió el fonógrafo el 18 de julio de 1877 para grabar mensajes telefónicos, usando papel encerado en su primera prueba. En las primeras versiones en producción, las grabaciones se realizaban sobre la superficie exterior de una tira de papel de estaño enrollada alrededor de un cilindro giratorio de metal. En la década de 1880 se empezaron a producir en masa los cilindros de cera. Estos contenían las grabaciones de sonido en surcos sobre el exterior de unos cilindros huecos de cera ligeramente blanda. 6 de diciembre de 1877. 6 de diciembre de 2017. 140º aniversario del primer registro sonoro reproducible. Estos cilindros se podían retirar y colocar con facilidad en el mandril de la máquina que los reproducía. Las primeras grabaciones en cilindros se solían desgastar tras haber sido reproducidos unas pocas decenas de veces. 140º aniversario del primer registro sonoro reproducible. El comprador podía entonces retornar el cilindro gastado al vendedor para cambiarlo por un crédito parcial que le servía para adquirir nuevas grabaciones, o para pulirlo de nuevo para que se pudieran realizar nuevas grabaciones sobre él. 8 años después fue introducido al mercado en 1888, creación del alemán Emile Berliner quien patentizó el gramófono ese año. Hay de diferentes tamaños: 7, 10, 12 y la velocidad de rotación en la reproducción es de 16, 33, 45 o 78 reproducciones por minutos. Al final de los 80, los medios digitales habían ganado mayor cuota de mercado y el disco de vinilo fue dejado en el año 1991. Pero antes de parar su fabricación ya un año antes se estaba volviendo viral entre los DJ, y gracias a eso existe un sinnúmero de platos para mezclas, que se utilizan en la mayoría de las discotecas o actividades musicales.
El turntablism, también llamado djing, es el arte de arreglar o crear música mediante efectos de sonido y manipulación de las rutinas de rotación y lectura de los discos de vinilo sobre un plato. Stand back, watch the bomb drop. All the competition that try to compete. Stand back, watch the bomb drop. Scratch o scratching es una técnica de DJ o turntablist utilizada para producir sonidos característicos a través del movimiento de un disco de vinilo hacia adelante y hacia atrás sobre un tocadiscos, al tiempo que, opcionalmente, se manipula el crossfader en una mesa de mezclas. Suckers wanna battle, bring them all So on. step up if you Suckers wanna battle, So step up if you suckers wanna battle, So step up if you suckers wanna battle. Here we go again. So step up. Si bien el scratching se asocia generalmente a la música hip hop, desde los años 1990 esta técnica ha sido utilizada en otros estilos como pop y nu metal. Dentro de la cultura hip hop, se considera al scratching como una medida de habilidad de un DJ, existiendo por esto multitud de competiciones de scratch. En las canciones grabadas de hip hop, los pasajes con scratch suelen utilizar trozos de otros temas de rap, samples de otras canciones y grabaciones de audios como películas, series o entrevistas. Down, get moving. This DJ, he gets down, get moving. This DJ, he gets down, this DJ, he gets down, He cut the music. Años después entramos al mundo de la grabación en cintas magnéticas. Les mostraré 4 elementos básicos que se utilizaban en las cabinas de radio. Cartucho estéreo 8, conocido como el cartucho de 8 pistas. Es una cinta magnética de tecnología de grabación de sonidos. Fue popular en Estados Unidos desde 1960 hasta finales de los 1970. Cartridge. Antes de que todo se hiciera a través de software, eran utilizados para lanzar pautas publicitarias y espacios separados de forma rápida, sin la necesidad de tener que posicionar cada corte. Era un equipo profesional de cintas en cartucho que ofrecía una buena calidad de audio, funciona a base de señal tono, teniendo controles automáticos. Cassette. Es una cinta magnética en formato de grabación. Lo introdujo la empresa Philips en Europa en el año 1963 y en Estados Unidos en 1964. Bajo el nombre registrado Compact Cassette, con la idea de reducir el tamaño de los magnetófonos como de las cintas. Su origen fue para suplantar el cartucho estéreo 8 y la grabación de cinta reel to-reel. Uno de los primeros modelos eran el de 30 minutos, luego 60, 80, 90 y en el 2000, cuando dejaron de fabricarse fue el de 120 minutos. Ya sabemos que es una cabina máster y la cabina de radio, ahora es el turno de la cabina de noticias y la cabina de grabación. Cabina de noticias. Se utiliza para realizar noticiarios, programas interactivos, programas de comentarios, programas culturales, programas de comentarios políticos, programas de farándulas. Cabina de grabación. Es la cabina donde se graban comerciales, editoriales, promociones, jingles, pistas musicales. La mezcladora o consola. Es el principal equipo en la cabina máster o cabina de radio. Es un dispositivo para amplificar a través de los monitores de audio o bocinas. Enrutar y mezclar señales de audio. Todos los dispositivos deben conectarse a la consola para salir al aire. La consola se divide en 5 partes que debes saber. Los atenuadores. Son unos botones alargados que sirven de entrada y salida para los distintos aparatos. Te permiten subir y bajar el volumen de la música, abrir y cerrar micrófonos y los demás equipos que se conecten los canales. Botones de ecualización. Nos ayudan a ecualizar los sonidos, es decir, maniobrar con las frecuencias altas, medias y bajas. Botones auxiliares. El botón panorámico sirve para elegir a cuál canal envía la señal, al izquierdo, al derecho o a ambos. Entradas. Entradas para micrófonos. Son conectores XLR3 o 1/4. En ambos casos hembras. Las entradas de micrófonos se identifican con la palabra mic. Estas entradas tienen un preamplificador que aumenta la débil señal que sale del micrófono. Es mejor utilizar las entradas XLR3, tiene mejor señal de alimentación. Entradas de línea. Se identifican con line. En ellas, se conectan todos los equipos exteriores como la computadora, los platos de DJ, instrumentos musicales. Sus conectores son TRS o RCA. Entradas digitales.
Las consolas traen conexiones digitales para concretar tarjetas de audio, la más común son USB, MIDI, Firewire, SDIF. Master of Main. Es la salida principal de una consola. En las de radio es lo que va al transmisor y se conoce como salida de programa o PGM. En las consolas de producción es la señal que se graba y, en las de conciertos o platos de DJ es la salida que amplifica. Son salidas estéreo con dos canales, uno izquierdo y otro derecho con conectores TRS o RCA.